estos momentos a Ralph Suástegui. Él es el director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. Y bueno, noticia fresca, si se quiere, es este anuncio de ecuatorianos quienes viajan al exterior y a su regreso pues pueden traer otro tipo de artículos sin pagar impuestos. Esto es bueno. ¿Por qué esta medida, Ralph? Buenos días a través de I99. Lo escuchamos y lo vemos también. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Mire, esta es una medida que nace de un análisis de lo que se evidencia en la región. Y desde SENAE nosotros estamos siempre en constante proceso de actualización normativa, buscando las mejores prácticas, buscando procesos más eficientes, más transparentes. Y en ese sentido nosotros comparamos y analizamos lo que sucedía en la región. Y vimos que el Ecuador, no solo que aún, incluso después de esta reforma, se encuentra por debajo en el tema de bebidas alcohólicas y de perfumes, sino que se encontraba muy por debajo del tema regional. Y nosotros lo que decidimos hacer fue básicamente una mejora normativa pensando en todos los ecuatorianos y en pro de estandarizar las normas a lo que sucede en la región. Cabe indicar que adicionalmente esta es una medida con muy poco impacto fiscal, por lo que su impacto sobre el presupuesto del Estado es básicamente nulo. No obstante, pues genera mayor libertad y genera un ambiente de facilitación del comercio. Yo quiero ser claro en algo. La gente cuando habla de facilitación del comercio piensa que uno lo que dice es que hay que taparse los oídos y los ojos y no ver y no oír. Y no. Facilitar el comercio significa controlar con inteligencia y entender dónde están los verdaderos boquetes. El contrabando sucede en las fronteras y en los puertos. Si bien existen ciertos problemas en sala de arribos, son problemas que se están identificando y se están mapeando para ser controlados. Pero no pasa porque alguien traiga 2 botellas más de bebidas alcohólicas en su maleta. Claro, y esto es importante, ¿no? Habida cuenta también, y enhorabuena a los aeropuertos del país, no creo equivocarme en la mayoría, pues tienen tecnología también para poder a través de escáneres ubicar o puntualizar sobre algún producto que de pronto el pasajero en su momento no lo haya registrado. Y esta medida es buena, Ralph, pero hizo mención al tema de la región. ¿Por qué la comparación con países de la región? Esta medida que hace poco adopta el SNAE aquí en el Ecuador. Porque usted tiene que ver regionalmente qué están haciendo sus pares para poder determinar si eso es adaptable o no a lo que sucede en su país. En nuestro caso, nosotros tomamos como referencia países como Brasil, como Colombia, como Venezuela, de diferentes ideologías políticas en cada momento histórico que han vivido, en algunos casos con una economía más similar a la nuestra, en otros casos con una economía menos similar, y vimos qué es lo que se estaba haciendo. Y usted, por ejemplo, tiene en ciertos países un tope de 10 litros, que ya en nuestro criterio eso nos parece bastante exagerado. Claro. O cualquier bebida alcohólica que usted quiera, cualquier cantidad de bebidas alcohólicas que usted quiera, siempre y cuando no pasen de los $3.000. Entonces imagínese usted, pues, All Par, suponiendo $3.000 de All Par, estamos nosotros ahí hablando de casi 100 botellas de whisky, pues, ¿no? Que tampoco es la intención. Lo que hemos querido es normar, entendiendo que los tiempos han cambiado, porque, por ejemplo, en el tamaño de los monitores y los televisores, cuando esas medidas se pusieron en vigencia, son medidas que se tomaron en el año 2013, y hay que recordar algo. En el año 2013, un monitor de 24 pulgadas era un monitor enorme. Te estaba hablando que la media en aquella época era entre 15 y 17 pulgadas. Hoy, casi que el monitor estándar es el de 24 pulgadas. Así es, claro. Entonces, lo que hemos hecho es equiparar también al paso del tiempo las cosas, ¿no? Y claro, cuando usted lo ve, hemos subido de 24 a 32 pulgadas, entendiendo que hoy 32 pulgadas es el nuevo 24 del 2013. Lo mismo sucede con las pantallas, con los monitores de 60 pulgadas, los televisores de 60 pulgadas versus los televisores de 41 pulgadas. Cuando esa normativa sale, 41 pulgadas era un televisor grande, teníamos todavía en el mercado televisores de 26 pulgadas, de 20 pulgadas.
Hoy ya no existen televisores de 26 pulgadas ni de 20 pulgadas, o son muy raros al menos los de 20 pulgadas. La nueva norma en televisores, el tamaño más pequeño es 32 pulgadas. Y esto va continuando así hasta televisores de 41. El televisor de 41, de 45, de 50 pulgadas, hoy es un televisor básicamente promedio en el mercado ecuatoriano. Sí. Y en el análisis que hemos hecho, también hoy resulta económicamente más beneficioso por todos los acuerdos comerciales, la baja de aranceles que se ha hecho a lo largo de los tiempos, desde que esta medida se adoptó originalmente, comprar el televisor localmente que importarlo. Por eso es que usted no veía una avalancha de pasajeros en el aeropuerto trayendo televisores, porque no era rentable, era más seguro comprarlos en el Ecuador. Entonces, esto ha sido una desregularización teniendo en cuenta las realidades. Hemos incrementado también de 4 kilos a 8 kilos el tema de vitaminas. Porque ¿qué es lo que detectamos? Que se estaban haciendo procedimientos aduaneros muchas veces por un frasco de pastillas, lo cual iba en contra de los principios de eficiencia en la administración pública que consagra la Constitución. La recaudación era prácticamente inexistente, pero ocupábamos tiempo de funcionarios públicos y del pasajero, del ciudadano, del ecuatoriano, que podían ser utilizados en actividades más productivas, en el caso del ecuatoriano que viajaba, del pasajero que viajaba, y que por el lado del funcionario público podían ser ocupadas en funciones de control donde realmente iban a surtir un efecto. Entonces, de eso se ha tratado esto, de una actualización normativa, de una facilitación al comercio, entendiendo facilitación como lo vuelvo y lo repito, no como hacer, como dice la canción de Shakira, ciego, sordo y muda, sino de controlar con inteligencia, entender dónde están los huecos, dónde están las falencias y dónde están los espacios para el contrabando que efectivamente necesitan ser controlados y que estamos controlando. Esto es muy bueno, ¿eh? Porque no se restringe y en todo caso hay apertura y está bien. Destaco también lo que señaló hace un momento. Efectivamente, los patrones a nivel mundial en cuanto a la confección de televisores cambian. ¿Qué hay con los productos tecnológicos para quienes en algún momento traen diversos tipos de aparatos tecnológicos? Mire, eso se ha mantenido. Hemos aprovechado la oportunidad para regular dos cosas que por lo antiguo de la norma, una norma que todavía hablaba de PDAs como estándar, de los famosos asistentes personales de finales de la década del 2000 y principios del 2010, hemos aprovechado para regular dos temas que no contaban en la norma y que creíamos importantes porque podían ser susceptibles, al no estar regulados, de traer cantidades más allá de lo permitido. Me refiero a los teléfonos, me refiero a los relojes inteligentes y me refiero a los auriculares. Eso era algo que estaba regulado, hoy lo hemos regulado. El número máximo, como con muchos otros artículos personales, es un smartwatch nuevo y un smartwatch usado, unos audífonos nuevos y unos audífonos usados. ¿Por qué? Porque empezamos a detectar que de repente llegaba alguien con 6, 7 relojes inteligentes a la aduana y decía, es para mi familia, cuando obviamente se presumía que la intención ahí era la venta de estos bienes. Y a eso es lo que me refería. Cuando uno dice la facilitación del comercio, hay que controlar con inteligencia, hay que entender dónde está el juez. ¿Estoy teniendo un problema con relojes inteligentes? Sí, los voy a regular, pero por otro lado, ¿los televisores me suponen un problema? No, no me suponen un problema, los voy a facilitar, voy a actualizar la normativa. El problema está en las bebidas alcohólicas que entran por la sala de arriba. No está ahí el problema. El problema del contrabando de bebidas alcohólicas, si alguien piensa que esto es facilitar el contrabando, está en las fronteras y en los puertos de este país. Y es en algo en lo que estamos trabajando y venimos trabajando. Mire usted que la cantidad de tabaco, de cigarrillos se mantiene igual. Y en esta administración nos encontramos fuertemente luchando contra el contrabando, no solamente de alcohol, sino también de tabaco, de propiedad intelectual, de ropa. En estos poco más de 100 días que llevo al frente de la institución, nosotros hemos logrado capturar más de 19 millones de dólares en bienes que tienen desde problemas de propiedad intelectual. Hemos capturado un contenedor entero de cigarrillo, que eso no sucedía hace un tiempo, y eso da muestra de la lucha clara y determinada que estamos teniendo contra el contrabando. Estamos hablando con Ralph Suástegui, él es director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Una más de mi parte, Ralph, antes de darle paso a Ramiro Cepeda.
¿Cómo va el sistema Ecuapaz? Es cierto, como señaló hace un momento, usted es nuevo prácticamente en la institución, pero también ha hecho mucho énfasis en el sistema Ecuapaz, es decir, el tema de los escáneres, de los radares electrónicos, y su meta en algún momento cuando toma posesión de la institución es que se amplíe a todo el Ecuador. ¿Cómo marcha este sistema? Bueno, el sistema Ecuapaz está bien, hemos hecho ciertas modificaciones para que sea mucho más fluido, mucho más eficiente. Nos encontramos en el proceso de llevar a cabo la licitación del nuevo Ecuapaz, proceso que va a quedar encaminado en esta administración. Tendrá que terminarse de adjudicar en el siguiente gobierno, pero creemos que es un proceso necesario, un proceso importante. El Ecuapaz es el corazón de la aduana, es un software muy importante porque es el que permite que se realicen todas las transacciones aduaneras, no solamente de cara al usuario, como son la importación y la exportación, sino todos los procesos internos de la aduana, como las valoraciones, los perfilamientos de riesgo, etc. Pero es lastimosamente un software que se adquirió en el año 2013, en el año 2011 se terminó de implementar en el 2013, desde ahí solamente se le invirtió en adecuaciones o en mantenimiento hasta el 2015, y desde ahí no se han hecho ninguna actualización importante hasta que inició este gobierno. Eso lo que ha supuesto es que la Ecuapaz caiga en una vetustez y que deba ser repotenciado y que deba ser mejorado. Nos encontramos en ese proceso, siempre siguiendo los más altos estándares de calidad y transparencia que creemos deben primar en la administración pública. Correcto. Gracias, Ralph. De mi parte, continúa el abogado Ramiro Cepeda. ¿Qué fue, Ralph? ¿Cómo te va? Ramiro, qué gusto saludarte. Igualmente. Vamos a ver, el tema de los televisores para mí suena como un placebo, que es para que la gente pueda traer algo y se sienta bien, pero la verdadera defraudación no va por ese lado. Eso está facilitando a alguien que lo pueda traer y que no pague impuestos. La verdadera defraudación está por ejemplo, relojes de lujo. Un reloj de lujo puede costar $30,000 y lo traes en la muñeca. Traes dos y ya defraudaste al fisco, pero rapidísimo. Hay botellas de trago que pueden costar $5,000 y traes 3 de esas que te permite la norma y defraudaste al fisco, pero volando. O sea, la calentura no está en la dimensión de las cosas. La calentura justamente está en aquello que puede pasar inadvertido. Para la autoridad, pues, traes el reloj en la muñeca y traes la caja metida en la maleta, o sea, y pasa hasta en un carry-on. Entonces, ¿qué estamos haciendo para controlar eso? Hay dos cosas que yo creo que son importantes. Uno, SENADE cuenta con un sistema de perfilamiento de riesgo también para pasajeros, para identificar a aquellos pasajeros que, por la frecuencia de sus viajes, por los países a los que viajan, por la cantidad de maletas con las que vienen, son más proclives a cometer actos de contrabando. Ese es un paso, se perfila y se identifica. Por eso es que tenemos todos el semáforo, lo que llegamos al aeropuerto, donde entregamos el pasaporte, lo ponen y dicen, ¿tiene usted revisión? O siga. Eso no es aleatorio, eso está hecho en base a un perfilamiento realizado por la aduana. Pero yo sí creo que has tocado un punto importante de lo que es el contrabando de sal arriba, que efectivamente existe, y es diferencial. Un pasajero como el que tú describes, de determinar un reloj, por ejemplo, es muy difícil. Al final, es un pasajero único que lo hace con una finalidad para, digamos, consumo propio. Que si bien esté evadiendo pagar impuestos por el valor de las mercancías, no hay toda una red de comercio asociada. Y nosotros hemos hecho una diferenciación, porque como tú sabes, hay que enfocar los recursos y los esfuerzos allá donde dan mejor resultado. En este caso en particular, nosotros lo que hemos detectado, y estamos ya con colaboración con la UAFI, con el SRI, con las empresas que se prestan para eso, hemos identificado que hay empresas que se publican en redes sociales, que ejercen funcionalidades de courier sin ser courier. ¿A qué me refiero? Que son empresas que dicen, traiga sus compras desde Estados Unidos, entrega tal fecha, y se jactan de tener, tienen logos brandeados, se jactan de tener entregas por servientrega, muestran todos los clientes que tienen, y es obvio que esta mercadería no está entrando por un courier. Esta mercadería lo que está entrando son por pasajeros
por sala de arribo a las cuales se les están comprando maletas. En este sentido, como aduana ya tenemos identificado algunas de estas cuentas de redes sociales que hacen actividades de courier sin ser courier. Y es a ellos donde hay que atacar, porque controlar un pasajero que por una única ocasión trajo mercancías y no las declaró es bastante difícil, porque no tienes elementos para perfilar. Tendrías que contar por cada pasajero que ha salido del país, pedir un tema de facturas en el extranjero, y en países como Estados Unidos ni siquiera se hacen las facturas a nombre de las personas. Entonces, es básicamente imposible el control en ese sentido. Sí, a ver, sí yo entiendo. Pero como te digo, lo que tú has mencionado es claro, la calentura no está en la sábana. Por supuesto. El problema no es un pasajero de esos, el problema es cuando eso se vuelve sistémico y están trabajando para alguien más, porque también tenemos identificados señores que venden bebidas alcohólicas y que presumiblemente son compradas a pasajeros que las meten por salas arriba. Ese es un problema. No es el pasajero que solito dijo, mira, me fui de viaje, me voy a ganar unos centavos extra vendiendo esta botella. Lo ideal sería poderlo controlar, pero no existe país en el mundo que lo haga. No, eso no, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me refería a botellas de trago que ameritan traerse 3 y que cada una vale como $4,000, $5,000. Que la rentabilidad ya te saca un pasaje a Europa sin ningún problema. Yo te iba a hablar del semáforo. En lo personal es un desastre, para mí. Porque resulta, y te voy a poner mi ejemplo y deja que hable en propio. Yo cuando viajo, siempre me sale rojo. Y resulta que yo voy a veces 2 días a Bogotá, llego con un carrión y hay una fila interminable y tengo que hacer la fila interminable y que me tienen que abrir la maleta. Le digo, señores, pero si viajo aquí está esto. O sea, resulta que el perfilamiento tiene algunas fallas y mi mujer que viaja conmigo siempre, resulta que a ella le sale verde. O sea, perfilamiento... Entonces la del billete es ella y el contrabandista soy yo, pues ¿qué pasó? Pues, ¿no? Mira, seguramente tuviste algún inconveniente en algún momento en sala de arriba, porque son parte de las cosas que también marcan el historial, Nunca. o hay otros factores que el perfilador está tomando en cuenta. Sin embargo, nosotros estamos tratando de mejorar los procesos para que el perfilador no solamente que sea más exacto, sino que también copiar experiencias de otros países. Yo personalmente tengo un dicho, si tú esperas a que el contrabando esté en los puertos, aeropuertos o fronteras, ya está. Porque ahí el control es mucho más difícil. Esto tiene que hacerse en un control inteligente, utilizando información y cooperación con países alrededor del mundo. Donde tú, cuando el barco está saliendo en origen o el pasajero está saliendo en origen, tú ya sabes que ese es un pasajero de riesgo. No necesitas esperar y que llegue al Ecuador para ver si es que por el comportamiento o poniéndolo en el semáforo te funciona. Claro, esos no son cambios que ocurren de la noche a la mañana, pero es hacia dónde se debe enfilar el Ecuador. Si tú has podido viajar a los Estados Unidos, te llamará la atención que hay un tráfico enorme de pasajeros que sale todos los días en el aeropuerto de Miami, por ejemplo, y que lo máximo que tiene es una persona parada a la salida del aeropuerto diciendo, usted venga para acá, básicamente de manera aleatoria, no hay semáforos, no hay controles. Esto se da en la práctica, no porque no controlen, sino porque hay una serie de controles y mecanismos que no se ven, que permiten identificar quiénes son los pasajeros de riesgo. Y desde la administración aduanera nosotros estamos tratando de avanzar en ese camino, de poder implementar estos mecanismos que nos permitan identificar quiénes son los pasajeros de riesgo que merecen la pena ser perfilados y analizados sin necesidad de pasar por el esquema del semáforo. Pero mientras implementamos ese cambio, el semáforo es la mejor herramienta que tenemos. Mi querido Ralph, buenos días, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Mi querido Eduardo, un gusto saludarte, hermano. Escuchándote. Primero, felicitar al servicio de aduana, a la aduana del Ecuador, porque pienso que sincerar el tema de los 5 litros, es decir, no son 3 botellas, sino 5 del litro, ¿verdad, Ralph? Lo que decías hace un rato. Así es. Y un televisor de... Hasta 5 litros. 5 litros, sí. Creo que es prudente y es positivo. Yo más bien me voy a ir por otro lado porque sé que has tenido un trabajo impresionante. Lo comentan, sé que hiciste un buen trabajo, quizás no lo puedas comentar con los couriers porque eso estaba parado, lo lograste mover, me enteré. Y me gustaría que me cuentes también un poquito cómo va el tema de los escáneres de los puertos privados, sobre todo, cómo va eso y cómo se está desarrollando, querido Ralph, por favor.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nosotros nos hemos enfocado, pareciera que tenemos más tiempo acá, pero apenas tenemos poco más de 100 días. No llegamos a 4 meses todavía. Y ha sido un trabajo intenso de reformas normativas, donde hemos venido simplificando procesos, entendiendo y partiendo de un concepto claro, que la aduana moderna no solamente es un ente recaudador, es sobre todo y ante todo un prestador de servicios. Que una aduana moderna es la puerta de entrada y salida de bienes de un país. Es lo que hace que los productos de un país puedan salir al mundo y que los productos del mundo puedan salir a ese país. Nosotros en este tiempo hemos logrado reducir los tiempos en puerto de manera significativa. Tenemos los tiempos más bajos en lo que va del año en el puerto marítimo de Guayaquil en tiempos en aduana. Estamos logrando, después de un pico, estamos logrando mejoras también en los temas de aeropuerto. Esto ha pasado, entre otras cosas, por la simplificación de los procesos de courier, donde, valga la pena decirlo, trabajamos de la mano con la Federación de Couriers a nivel nacional. ¿Por qué? Porque las buenas regulaciones, las regulaciones que realmente son eficientes, son aquellas que son un complemento del sector privado con el sector público. Y eso es lo que hemos hecho. En el caso de Courier, fue una reforma que tenía parada más de 2 años y que no había podido, que había estado de mesa técnica en mesa técnica en mesa técnica y que al final no se había podido lograr la reforma. Nosotros en un mes logramos sacarla, se sacó una reforma también importante para el tema de homenajes de casa. Pero estas cosas, queridos amigos que nos escuchan el día de hoy, solamente son posibles cuando uno va y constata de primera mano, cuando uno ve cómo se realizan las cosas en campo. Y es así que hemos venido sacando una serie de normas y regulaciones y vamos a continuar sacando una serie de normas y regulaciones que, como digo yo, faciliten el comercio. Que facilitar el comercio no es otra cosa que controlar con inteligencia. Es decir, tú permites que las mercaderías fluyan, pero a la vez estás ejerciendo más control, pero un control inteligente, no un control que entorpece, sino que un control que permite que las cosas que tienen que fluir fluyan y que las que no tienen que fluir no fluyan. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido pasando normativas, hemos venido pasando regulaciones, se ha fortalecido el cuerpo de vigilancia aduanero para que puedan realizar un mejor control, no solamente en la frontera, sino dentro del territorio nacional, en las carreteras de las mercaderías, que puedan haber sido sujetos de contrabando o comercio ilícito. En lo referente al tema de los escáneres, lo he venido diciendo, van a estar operativos en los principales puertos del país hasta la primera quincena de noviembre. Esto no significa que recién en la primera quincena de noviembre van a entrar en funcionamiento. Esto lo que significa es que paulatinamente, hasta la primera quincena de noviembre, van a ir entrando en funcionamiento los diferentes puertos del país. Como hito, cabe indicar que el día de ayer ya arrancó en una primera etapa uno de los principales puertos del país implementar el tema de los escáneres. Esto nos garantiza que esto ya no es un sueño o es letra muerta, es una realidad que se está ejecutando a paso seguro, a paso sólido y dentro del cronograma que se estableció cuando yo llegué, por la confianza del presidente Lazo, a hacerme cargo de esta administración aduanera. Yo creo que eso es importante, interesante. Me decía un experto el otro día que hay 3 pasos en el tema de los para poder controlar. Primero, lo que llega, luego el escáner y después hay que hacer una más. Ya eso ya no pasa a la aduana, sino entiendo que pasa a los puertos. Pero también los puertos privados estarán incluidos, Ralph, no solamente me refiero a los puertos privados de Guayaquil, también están incluidos. Todo puerto que tenga exportación en carga contenerizada tiene la obligación de tener algún mecanismo de inspección no intrusiva. ¿Qué es más complicado, la frontera norte o la frontera sur, Ralph? Mira, yo creo que ambas tienen su complejidad, sobre todo y cada una tiene sus propias características de lo que te sucede o de lo que se mueve. La frontera norte, dejando a un margen las sustancias estupefacientes, la frontera norte, por ejemplo, es donde tienes línea blanca, en su gran mayoría, tienes ciertos precursores químicos, tienes también el tema de cigarrillo en la frontera norte. De hecho, capturamos nosotros un contenedor. Obviamente no pasa el contenedor entero por la frontera, lo que hacen es que el contenedor te lo van haciendo minucia, entonces te lo van subiendo
Una parte en un camión, otra parte en otro camión, otra parte en otro camión, y así se va haciendo pues el paso de mercaderías. En la frontera sur, tú tienes en cambio tienes temas de minería, tienes temas de bebidas alcohólicas, algo de línea blanca también, no tanto como en el norte, y también pues el tema a veces de armas o municiones. Entonces, cada frontera tiene su complejidad. Yo quiero ser claro en algo en lo que respecta al tema de las drogas. Muchas veces la gente piensa que las drogas son competencia de aduana. Por ley, las drogas son competencia de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional. Si bien existe un trabajo interinstitucional coordinado, son ellos los que hacen la detección, el análisis y el perfilamiento para casos de narcóticos en el tema de exportación. Nosotros en exportaciones somos netamente un agente de regulación en lo que tiene que ver con drogas. Nosotros, en el caso de los escáneres puntuales, por decirte, somos el ente que ha dicho que hay que instalarse los escáneres de tales características y tales especificaciones hasta tal fecha basada en un decreto presidencial. Sin embargo, quien hace el monitoreo para evitar que salga droga en los contenedores que salen del país o en la carga de exportación que sale del país es la Policía Nacional. Y es tanto así que si mañana un funcionario de aduana, por cosas de la vida, abriendo un contenedor para una revisión normal en los temas de aduana, por ejemplo, que tú dices que estás exportando llantas de auto y terminan siendo llantas de camión, encuentra que hay droga, el único procedimiento posible es llamar a la Policía Nacional. Entonces, en este tema, nosotros somos básicamente un ente rector. Si bien hay una colaboración interinstitucional muy grande con la Policía Nacional, y es lo que ha permitido tener los buenos resultados en captura de droga que hay, eso es una competencia exclusiva de la Policía Nacional. Ya, solo la pregunta final. ¿Con las armas es lo mismo, Ralph? ¿Con las armas es lo Cuando mismo? cuando tú detectas armas, lo que haces es notificar a las Fuerzas Armadas, que por ley son los que deben aprender el armamento. Entonces nosotros, por decir, en frontera, detecta el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, detecta un camión que iba llevando armas, lo que hace es levantar el teléfono y decir, señores de las Fuerzas Armadas, he aprendido armas, dígame por favor dónde se las entregue. Nosotros no guardamos, no almacenamos, no somos custodios ni de drogas ni de armas de fuego. Nosotros almacenamos básicamente lo que sería contrabando, textiles, prendas de vestir, cigarrillos, bebidas alcohólicas, cigarrillos. Sí, que sé que hay harto cigarrillo extranjero barato que ustedes ubican, ¿no? A ver, el problema del contrabando de cigarrillo en el Ecuador es un problema muy grande, es un problema que estamos trabajando una vez más en solucionarlo, pero trabajando con inteligencia. Porque esto hay que entender, como yo decía, si uno espera tener el cigarrillo en la frontera, ya es tarde, o en el puerto, ya es tarde. Esto hay que solucionarlo con colaboración con los países de origen donde se exporta esto, perfilando quiénes son los grandes exportadores allá, porque al final los importadores te pueden cambiar acá. Entonces, cada vez que tú tengas una carga de ese exportador o de ese grupo de exportadores, esa información a ti te sirve para perfilar y decir, ese contenedor abre, porque independientemente de lo que diga la declaración o el manifiesto de carga, es probable que venga cigarrillo. Entonces, esas son las formas inteligentes de irlo controlando. Nosotros estamos iniciando un proceso de destrucción de los cientos de miles de cajetillas que existen en las bodegas de la aduana y asimismo de las bebidas alcohólicas que existen en la bodega de la aduana. Y estamos también en un proceso de donación al MIES, a fundaciones, a otras instituciones del sector público, de bienes que pueden ser utilizados en labor social y que su único camino es una adjudicación a una institución pública o una institución sin fines de lucro, o es la destrucción, como son las prendas de vestir, por ejemplo. Claro. Y te vi la semana pasada, me parece, con algunas bodegas que ya no tienes que hacer, no puedes ya guardar más lo que estás diciendo, ¿no? En efecto, ese es un problema histórico de la aduana, es un problema que del registro que tenemos personalmente por la historia que te cuentan las personas involucradas en el sector, que ya en el 2007 era un problema, y es un problema que se ha ido presentando. Nosotros estamos trabajando para solucionar parcialmente ese problema en lo que nos queda de gestión, pero por sobre todo para dejar una solución a futuro que evite que ese problema se siga acrecentando. Okay. Y hay otro tema que para mí no es menor y que hemos hecho en este tiempo que llevamos al frente, que es el reforzamiento del operador económico autorizado, que es una iniciativa que no había cogido fuerza en el Ecuador. El operador económico autorizado está en el acuerdo de facilitación del comercio de la OMC. Este operador económico autorizado no es otra cosa que premiar a aquellas personas que cumplen con una serie de requisitos, que tienen tiempo operando en el mercado, que cumplen con todos sus impuestos, que cumplen con garantías dentro de su cadena logística,
que no han tenido problemas de subvaloraciones o de corrección de partidas en su historial, es decir, importadores extremadamente serios. Entonces, el operador económico autorizado, que era un reconocimiento para ellos, en el Ecuador no reportaba ningún beneficio. Entonces, tú no estabas premiando de una manera adecuada tener un buen comportamiento. Con el operador económico autorizado, nosotros lo que hemos hecho es reconocer a estos buenos importadores ciertos beneficios, como por ejemplo, canal de aforo automático, reconocerles la posibilidad de que puedan, en casos excepcionales, programar, porque el puerto, tú sabes, no opera 24/7 para exportación sí, pero para importación no. En casos excepcionales, poder hacer desaduanización de mercaderías en las noches y en los fines de semana, poder tener también la facilidad de una atención y un servicio prioritario por parte de la aduana. Y esto va de la mano de lo que decía en un inicio, es entender que la aduana no es exclusivamente un ente recaudador, es ante todo y sobre todo un ente de servicio a la comunidad, a los importadores y a los exportadores, cuya misión fundamental, más allá de la recaudación, es la facilitación del comercio. Mi querido Ralph, agradecerte tu amabilidad. Vuelvo al inicio, entonces 5 litros eran 3, ¿verdad? Ahora son 5 lo que puedes traer. ¿Eran 3? Sí. Ahora son 5. Son 5 ahora. Vitaminas, suplementos vitamínicos pasaron de 4 a 8, perfumes pasaron de 300 a 500 mililitros y de 600 mililitros máximo por grupo familiar a 1000 mililitros por grupo familiar. Y las televisiones que eran hasta 21 pulgadas. Las televisiones pasaron hasta 60 pulgadas y los monitores pasaron hasta 32 pulgadas. Querido Ralph, te mando un abrazo. Sigue adelante. Igualmente, querido Eduardo, un abrazo. Todos te mandamos un abrazo. Gusto de escucharte. Hasta luego. Gracias, chao. Oye, antes, Ramiro, de entrar a las menciones publicitarias, solo decir que ya está Walter Spurrier. Venimos enseguida con usted, pero abrimos espacio en las menciones publicitarias. ¿Sabe que necesita una dosis de adrenalina, abogado Mendoza? Vaya al Parque Safari, al Safari Malecón.